Tuberculosis originada por Mycobacterium tuberculosis, enfermedad de las más antiguas conocidas que es, en la humanidad. También causa principal en muerte a nivel mundial. Por lo general afecta a los pulmones, pero un tercio de los casos también va a tener compromiso de otros órganos. Sin tratamiento, la enfermedad puede llegar a ser letal en unos 5 años, en el 50-65% de los casos, y generalmente la transmisión va a ocurrir por diseminación aérea de núcleos de gotitas producidas por pacientes con TB pulmonar infecciosa. ¿Cuál es la importancia de la imagenología en la tuberculosis? La imagenología va a jugar un papel fundamental al detectar patrones radiológicos que van a sugerir la presencia de esta enfermedad, ya que su sintomatología clínica va a variar, tiene gran variabilidad en la presentación de sus síntomas, desde fiebre y pérdida de peso hasta la presencia de tos con o sin expectoración. Y la imagenología nos va a ayudar a identificar sus patrones, extensión y severidad de la enfermedad a nivel pulmonar y extrapulmonar. Fundamentos radiológicos en la tuberculosis. Imagenología en la tuberculosis no solo nos va a facilitar el diagnóstico temprano, sino que también es clave para evaluar pronóstico y monitorear la respuesta al tratamiento. Técnicas radiológicas, de las principales que se van a usar, de primero es la radiografía de tórax y como la cual estándar vamos a usar la tomografía computarizada. Otras que se van a usar, pero sobre todo en situaciones algo específicas, son resonancia magnética, ultrasonido y el PEC con tomografía computarizada. Radiografía de tórax, de las más utilizadas o de las principalmente utilizadas, en parte por su bajo costo y amplia disponibilidad. Nos va a permitir identificar patrones típicos como consolidación, cavitaciones, patrones miliares y complejos como el complejo de Gong. Siguiente. Tomografía computarizada, es de las más detalladas. También se va a tomar en cuenta como la gold estándar para lo que es tuberculosis. Nos va a permitir una mejor evaluación de lesiones cavitarias, nodulares y pleurales. Se utiliza en casos en los que la radiografía no ofrece la suficiente información o cuando se sospecha de una TB complicada, en pacientes inmunosuprimidos o con formas extrapulmonares. Resonancia magnética, de por sí no es de primera línea para lo que es diagnóstico de TB pulmonar, pero sí nos va a ser útil para casos de TB extrapulmonar, donde se ven sobre todo comprometido a nivel del sistema nervioso central. Nos va a permitir la detección de accesos, meningitis tuberculosas y tuberculomas del sistema nervioso central, ya que va a tener una mejor resolución en los tejidos blandos. Ultrasonido, su uso ya es más limitado para el uso de tuberculosis, pero va a ser útil para la evaluación de derrames pleurales, accesos abdominales, linfadenopatías periféricas o abdominales, y en caso de tuberculosis abdominal nos va a permitir la evaluación de ascitis y masas. El PEC con tomografía computarizada, bueno, en sí es PEC es tomografía por emisión de positrones. Se va a utilizar en casos selectos para evaluar actividad metabólica en lesiones tuberculosas, lo cual nos va a ser útil para detección de enfermedad activa y la evaluación de diseminación sistémica, especialmente en pacientes con TB resistente a fármacos. Y hay un ejemplo sobre lo que muestra la diseminación del TB. Bien, la radiografía de la tuberculosis pulmonar se divide en pulmonar primaria y postprimaria o por reactivación. La pulmonar primaria, como ya sabemos, la radiografía no es el gold estándar, por eso no siempre se van a observar anomalías en una radiografía, pero cuando se logran observar, las principales van a ser básicamente dos: una consolidación que va a ser mayormente homogénea y linfadenopatías ciliares y homeostínicas. El foco de Gong es básicamente el cuerpo tratando de encapsular al bacilo en un solo punto, y se va a observar como una consolidación pero granulomatosa. El foco de Gong junto con una linfadenopatía iliar, como es en este caso, que sería aquí, ese sería el foco de Gong, y se ven afectados los ganglios paratraqueales, se denomina complejo de Gong. Y cuando el complejo de Gong se calcifica, ya por la etapa de curación, se van a observar
calcificaciones, que sería el complejo de Ranke. Y la tuberculosis pulmonar postprimaria o de reactivación, tenemos aquí, en la mayoría de casos sí se observan anomalías en la radiografía, y la principal es las cavitaciones, que aquí es una cavitación grandosa. Y también vamos a observar nuevamente linfadenopatías ciliares y mediastínicas y consolidaciones, pero esta vez van a ser mayormente apicales y posteriores, a diferencia de la primaria, que son, pueden ser en cualquier parte. Y ¿qué más? Aquí hay una imagen donde podemos ver que no solamente se va a hacer una sola cavitación, sino que pueden haber varias en un mismo lóbulo del pulmón. ¿Cuál es el rol de la imagenología en el seguimiento de la tuberculosis? La radiografía de tórax cumple un papel importante, ya que nos permite valorar la respuesta del tratamiento en aquellos pacientes en los que el cultivo de esputo fue negativo, especialmente en niños, ya que en ellos la confirmación bacteriológica suele obtenerse en 1/3 de los casos. Por el contrario, en pacientes con bacteriología positiva, el cultivo de esputo suele ser mejor para evaluar la respuesta al tratamiento que una radiografía. El ampliamiento radiológico en los primeros 3 meses puede ocurrir en más de 1/3 de los pacientes pediátricos, a pesar de llevar un tratamiento. Este comportamiento también se ha descrito en adultos con adenitis tuberculosa, donde los ganglios típicamente afectados son los cilios. Y aunque el hallazgo típico suele verse afecciones unilaterales en el lado derecho, también hay adenopatías bilaterales en el 31% de los casos. En adultos, si después de 3 meses de iniciado el tratamiento aún no se ve mejoría radiológica, se sugiere o se sospecha de que hay una posible resistencia a la medicación, o bien un proceso añadido como una complicación de la misma enfermedad. Estas pruebas de imagen también nos permiten monitorear complicaciones como las bronquiectasias, que son complicaciones de la tuberculosis postprimaria, y pueden desarrollarse mediante 2 mecanismos, mayormente a través de la destrucción y fibrosis del parénquima pulmonar, lo que determina en dilatación bronquial irreversible. Y dado que la mayoría de tuberculosis postprimaria afectan los segmentos apical y posterior del lóbulo superior, las bronquiectasias también suelen aparecer en estas localizaciones. Suelen ser mayormente asintomáticas debido a que aún existe un adecuado drenaje bronquial, pero en casos sintomáticos el síntoma más frecuente es la hemoptisis. Se desarrolla con mayor frecuencia en estos casos. El estudio con tomografía axial computarizada puede revelar bronquiectasias, características de bronquiectasias no sospechadas en radiografías convencionales. En esta imagen podemos observar algunas características, lo que está remarcado de color rojo, en donde se observan múltiples estructuras quísticas de pequeño tamaño que son similares a un panal de miel o de abejas. La fibrosis es el término general que designa el mecanismo de reparación del pulmón, en donde el parénquima es reemplazado o está siendo reemplazado por tejido conectivo, lo que provoca remodelación, distorsión de la arquitectura y pérdida de volumen. Otros signos de fibrosis en una tomografía computarizada incluyen las bronquiectasias también, contracción, esto es la dilatación de la luz bronquial, y panalización, lo que se observa en esta imagen. Es una imagen de tomografía transversal, en este caso del lóbulo inferior derecho,
en donde se muestra una fibrosis extensa con opacidades reticulares y que también tiene una apariencia de canal de venas. Además puede tener una distribución focal o difusa que va acompañada de un deterioro funcional. El derrame pulmonar, que es el exceso de líquido pleural causado por factores mecánicos, edemas, inflamación o infección. En las radiografías, un derrame pulmonar pequeño se manifiesta como un aplanamiento de los ángulos costofrénicos que tiene forma de menisco, y en los derrames grandes se ve como opacidades homogéneas. El primer paso para la detección de derrames pulmonares suele ser la radiografía convencional, pero también hay otras dos modalidades, que es la tomografía computarizada y la ecografía, que son más sensibles ya que permiten detectar pequeñas cantidades de líquido. La tomografía computarizada sirve para evaluar la enfermedad que subyace al derrame pulmonar o cuando el derrame produce una opasificación completa del hemitórax. Y la ecografía, que suele ser especialmente útil para guiar una intervención quirúrgica en donde se busca evacuar el líquido pleural. Este monitoreo nos permite diferenciar entre lesiones cicatriciales y la actividad residual de la enfermedad. Las lesiones cicatriciales son marcas o alteraciones en el tejido pulmonar resultantes de una infección tuberculosa previamente activa que ha sido controlada o tratada. Y en la actividad residual de la enfermedad implica que la tuberculosis aún está presente de manera activa y que se debe tratar con urgencia para evitar futuras complicaciones. Esto se hace a través de la sintomatología clínica, pruebas microbiológicas, imágenes radiológicas y de la tomografía computarizada. Ahora vamos a ver algunas patologías con sus respectivas imágenes radiográficas. En este caso tenemos a la tuberculosis pleural. Bueno, acá podemos apreciar imágenes de un paciente con derrame pleural del lado izquierdo. Lo que se puede apreciar acá es una opacidad homogénea densa que va a provocar el borramiento del surco costofrénico izquierdo, al igual que del hemidiafragma izquierdo, a diferencia del derecho que sí se aprecia, ¿no? Acá no, debido al contenido pleural que contiene este pulmón. Además también se va a apreciar el borde cóncavo y la forma de un menisco. Los derrames pleurales tuberculosos suelen ser unilaterales, pero también hay casos que pueden ser bilaterales, como se va a mostrar en la siguiente, además de que estos suelen ser de gran volumen. Acá se puede apreciar a un paciente con un derrame pleural bilateral, como ya se mencionó, en donde en ambos lados hay un borramiento del hemidiafragma, tanto el derecho como el izquierdo, además de la gran opacidad debido al incremento del volumen del derrame pleural. Como se puede ver, allá también hay un borramiento de ambos ángulos costofrénicos. Siguiente. Acá lo que se puede ver es un paciente con un derrame pleural libre en decúbito, y si el líquido es libre, esto se va a desplazar a la zona de declive por la gravedad y por tanto el líquido se va a depositar en la porción posterior. Lo que se va a observar ahí es la gran opacidad del campo pulmonar, con borramientos tanto de los vasos pulmonares como de los ángulos costofrénicos, al igual que de las líneas del hemidiafragma. Acá en esta lámina, en esta imagen se observa el borramiento del ángulo costofrénico, al igual que la opacidad, que se ve como una forma triangular. Y en la siguiente se observa la opacidad en el surco costofrénico, pero de la parte posterior, que viene a ser esta. En una tomografía, acá se ve que el pulmón izquierdo tiene una densidad líquida, un derrame pleural grande, lo cual ocasiona que ésta comprima las siguientes estructuras, lo cual genera que ésta se desplace. Además también se puede apreciar el colapsamiento del pulmón. En cuanto a una tuberculosis miliar, las tuberculosis miliares suelen ser de comienzos insidiosos. Además, estas pueden
pueden ser tanto por tuberculosis primaria o postprimaria. Acá en esta lámina, en esta radiografía, se observan pequeñas opacidades nodulares de un pequeño tamaño. Ok, en cuanto a los nódulos, cuando se observan por primera vez, estos suelen ser de 1 milímetro, lo cual genera una dificultad al momento de observarlos, pero cuando estas no son tratadas y pasa bastante tiempo prolongado, estas suelen crecer de 2 a 3 centímetros, lo cual ya se logra apreciar como estos puntitos y una distribución de forma difusa y uniforme en ambos campos, ¿no? En los dos puntos. En una tomografía también, bueno, en este se va a observar lesiones nodulares o también llamadas lesiones de milis dispersos de tamaños variables en ambos campos, al igual que se observan áreas de consolidación pulmonar por la presencia de líquido. Y gracias.